Hola, me llamo Ana Yats y os voy a comentar en este vídeo las provisiones, sobre todo desde el punto de vista fiscal, aunque antes os voy a comentar el concepto a nivel contable. La palabra provisión indica que en la empresa, en el ejercicio actual se han dado una serie de circunstancias que hacen pensar que en un futuro es muy probable que tengo que hacer frente a un pago. Lo que no puedo determinar de forma exacta es la fecha de ese pago y la cuantía. Vamos a ver ejemplos antes de entrar en el análisis fiscal. Por ejemplo, si tengo un cliente que ha hecho un proyecto y no está conforme con el montaje de la máquina o con el plazo de entrega y me reclama una compensación económica vía judicial, yo tengo ahí un riesgo, que si el juez dictamina sentencia en contra, habrá que hacer frente a un pago. O inspecciones de Hacienda que tengamos abiertas en curso o firmadas de conformidad, que recurrimos al TEA para ver realmente si puedo aportar documentación o pruebas que no emitió el inspector y me dé la razón. O compromisos con empleados en relación a premios de jubilación o planes de pensiones cuando esta gente ya esté jubilada y continúe cuando la empresa una compensación económica. Desmantelamientos al final de la vida útil de instalaciones. Actuaciones medioambientales ligadas a concesiones administrativas. Incentivos a empleados que para esta gente no se vaya a la empresa van unidos al periodo de permanencia. O, por ejemplo, plantear reestructuraciones empresariales, es decir, cerrar plantas o oficinas con la intención de rebajar el coste salarial del personal. Pues todo eso son, en definitiva, operaciones que van a conllevar que en un futuro he de hacer frente a un pago o una serie de pagos. Cuantificado de forma exacta y fecha exacta es lo complicado, lo llamamos provisión, pero genera una deuda, un pasivo. No es igual que la previsión, que previsión quiere decir, tengo el coste del servicio, por ejemplo, había una avería en una máquina, me la han reparado, tengo el coste del servicio, espero la factura para hacer el pago. Pues puedo dar el gasto y la deuda queda pendiente. Pero en definitiva, no tengo incertidumbre ni en el importe ni en la fecha. O, por ejemplo, las pagas extras de los empleados. Si la compañía hace 14 pagas, cada mes previsiona cada una de esas pagas extras de junio y diciembre. Es decir, lo porratea como un coste de cada mes. Eso no quiere decir que luego cuando venga el pago de junio, el pago de diciembre, esa previsión la anulará y por lo tanto hará el pago al trabajador. Pero en definitiva, el coste va mes a mes. Eso no implica, en definitiva, una incertidumbre en la cuantía, una incertidumbre, en definitiva, en la fecha. Del sueldo bruto anual lo pagaremos en 14 veces, pues puedo cuantificar qué parte del pago de doble de junio y qué parte del pago doble de diciembre se imputa como coste laboral de cada mes. Pues no confundir provisión, previsión, ¿vale? Dicho esto, la provisión está acotada en el cuadro de cuentas en qué subgrupos. En el 14. Es una lista cerrada de conceptos. Lo que decía antes, retribución posempleo, impuestos, responsabilidades, reeditación o desmantelamientos, medio ambiente, reestructuraciones empresariales, pagos en efectivo ligados al periodo de permanencia y luego todo eso que es el grupo 14, que es más alejado al día a día, cuando venza a corto plazo, lo pasamos a la 529. Luego hay también dos provisiones ligadas a nuestra actividad. En lo que llamamos proyectos que se ejecutan por grado de avance y se hayan contratos honorosos, es decir, se prevé que haya una pérdida y se provisiona, o gastos postventa, que tienen que ver con garantías que tienen los clientes o bien también asociados a evoluciones de ventas, pues serían ligados a tu tipo de actividad. Eso va en el 49. Y estas además son, como son estimaciones, son de quita y pon. Y hablando claro, lo que hice previsión el año pasado, lo elimino y lo cuantifico de nuevo según vaya evolucionando el número de reparaciones o el número de evoluciones que han habido. Pues siempre de alguna forma tenemos el incremento o el decremento de la estimación, luego la realidad tenemos contabilizada en el año con cuentas normal de gasto o de menos facturación son devoluciones de clientes. Dicho esto, lo que decía antes, yo veo que una compañía tiene provisiones mirando el balance en el pasivo no corriente. En el primer apartado veríamos las del subgrupo 14, que tienen mayor detalle.
Luego, dentro del pasivo corriente, tendríamos lo que serían a corto plazo, las del 14 que ya vencen a corto o las de actividad habitual. Pues cuando yo veo ahí provisiones, cuidado, he de estar atenta para ver qué luego dice Hacienda si las admite o no. Antes de entrar en el detalle fiscal de cuáles hay que hacer ajuste fiscal, quería comentaros que la provisión a nivel de pérdidas y ganancias no tiene un epígrafe concreto, solamente tenéis metido ahí lo que es el exceso. Cuando digo el acuerdo y si la cantidad cierta, lo que hicimos de más lo revertimos como exceso. Eso va en el epígrafe 10. La dotación no, porque dependerá de cómo se haga. Si va con una cuenta de gasto o va con una cuenta de reservas o una cuenta de inmovilizado, pues dependería, ¿vale? Por tanto, ahí veremos en cada caso cómo hacemos el asiento. Aparte del apunte con qué cuenta contabilizamos, hay que tener en cuenta que si parte de ese riesgo había un flujo que lo cubría y estaba externalizado, por tanto, evidentemente, lo que estaba asegurado por un tercero y que yo lo sumo como pago, lo sumo ese tercero directamente, no lo provisiono nunca. Otra cuestión sería también que si ese pago se prevé más tarde de un año, lo que he contabilizado como provisión hay que incorporarle el efecto financiero. Porque, claro, tiene que estar actualizado a día de hoy y luego incorporar la tasa de descuento. Por ejemplo, si tengo un litigio con un cliente que calculo que puede haber una sentencia en contra de la empresa dentro de 4 años y que va a ser de 60.000 euros, ese importe monetario a día de hoy vale menos. Pues lo actualizo a una tasa de descuento y luego se la voy incorporando año a año, con el asiento la 660, que es la que actualiza esos pasivos. Le mete el efecto financiero que utilice como tasa de descuento. Hay que hacer esto siempre y cuando el pago o la provisión se prevé que va a ser más tarde de un año. Si es a corto plazo, no hace falta. Y ahora sí que entramos con cada caso a ver qué opina Hacienda. Primero voy a entrar con la que tienen que ver compromisos que la empresa quiere con el personal una vez alcance la edad de jubilación, ya sea un premio de jubilación o bien, por ejemplo, si es alta dirección o a un miembro del consejo de administración, que es lo más habitual, es prometer a esta gente que en el día de mañana, cuando esté jubilado, la compañía les pagará una pensión complementaria a la seguridad social. Pues ese tipo de compromisos, ¿vale? Lo regula Hacienda en el IS en el artículo 14.1, 14.2. Claro, eso es un diferimiento. El empleado no renta hoy, no tributa y por lo tanto, hasta que no lo cobre, para él no es renta y para la compañía no es gasto deducible. Pues esos compromisos, aunque tengan que externalizarse y hay que aportar una serie de primas y hay un gasto, esas aportaciones, como no son el pago, no es deducible porque el trabajador no lo tributa. Pues en definitiva, la deducción y la tributación queda diferida a que el empleado perciba ese tipo de retribución. Además, cuando luego se hacen los pagos, hay el límite del artículo 11.2. Lo hablaré primero con un ejemplo práctico que tengo aquí, que es un premio de jubilación. Esta empresa tiene contratado con una compañía de seguros esa idea de que cuando la gente se jubila, según el tamaño de la empresa, cobraría o 3 meses o 6 meses del sueldo como un premio de jubilación. Pues esa promesa, para que se pueda cumplir, ¿qué obliga la normativa? A externalizar, contratar una compañía de seguros o una entidad financiera que tenga qué previsión de aportación debo ir haciendo para poder atender a mis compromisos. Pero yo tendré anualmente aportaciones y luego el pago lo hace directamente la compañía de seguros o el banco al empleado. Yo aquí tengo que este año esta empresa ha hecho aportaciones de 40.000 euros y se han hecho pagos de premio de jubilación por valor de 120.000 euros. ¿La idea cuál es? Lo que ahora voy haciendo de aportación para que esta gente pueda cobrar al final, para mí no es gasto deducible, porque el trabajador tampoco tributa como renta. Pues los 40.000 es ajuste positivo, diferencia temporaria y incrementa el activo diferido. Y va en la casilla 415, que sería la que pone el criterio global, porque está sujeta al día de mañana, cuando se hagan los pagos, al límite de reversión. Pues aquí tenéis que los criterios globales y los planes de pensiones y periodo de jubilación sujetos al límite de reversión van aquí. Pues los 40.000 lo incrementaría en este apartado y sería un incremento de lo que me dé Hacienda para más tarde. Ese incremento de activo diferido
el 25% serían 10.000 euros de caras a compensarme en declaraciones próximas. Luego hay que ver los pagos que ha hecho la compañía de seguros durante este ejercicio. Aquí me comenta que de la gente que se ha jubilado este año se han pagado premios de jubilación por valor de 120.000 euros. Para ver si esa cantidad me la puedo aplicar toda o no en el IS, quiero de mirar en primer lugar lo del límite de reversión. Eso depende de la facturación que hacía esta empresa en el año anterior. Aquí os comento que la facturación no excedía los 20 millones, lo que quiere decir que el porcentaje de reversión que tiene como límite, en este caso, es el 70%. Pues si no llega a los 20 millones, de la base imponida del año actual, excepto esa reversión y compensar capitalización y BINs, sería un 70. Si estaba entre 20 millones y llegaba a 60 millones, era un 50%. Y a 60 millones o más era un 25%. Pues aquí mi límite está en un 70. 60%, ese 70% lo aplicaría sobre la base imponible que me saldría del ejercicio actual antes de descontar esa reversión, pero con todos los ajustes fiscales incorporados. Yo tengo aquí que la base del empleo actual es de 100.000 euros. Si a los 100.000 de hoy le aplico el 70%, quiere decir que de lo que hemos pagado de periodo de jubilación a través de la compañía de seguro del banco, solo son deducibles 70. Si he hecho pagos por parte de 120, quedarían 50 pendientes de imputar en próximos años. Eso, como comentamos con el global, ¿cómo lo incorporo en el modelo? Al lado, es decir, yo aquí utilizo la 415 cuando voy haciendo aportaciones y los pagos lo pongo en la casilla 211, ¿vale? Que sean los 120.000 euros. Pero luego en la casilla 416 incorporo la parte que queda pendiente de deducir. Claro, si decimos que de los 120 puedo decir 70 y 50 quedan pendientes, esos 50 van ahí. Y el activo diferido que recupero hoy es solamente por importe de 70.000 euros, el 25%, que es la cantidad que cancelo. Pues cuidado porque hay que ir siguiendo lo que es el positivo y el negativo como revierte y con el límite del artículo 11.2. Eso ocurre en premios de jubilación y también en los planes de pensiones, pero no los de aportación definida, sino los de prestación definida. Y cuidado porque una cosa es la aportación definida, ¿qué quiere decir? Que yo lo que estoy proponiendo a mis empleados es que de su bruto, en vez de cobrarlo como líquido, bueno, aparto un dinero suyo y lo pongo en un plan de pensiones, pero no garantizo nada. Se ve que les digo que ahorren, que en definitiva, de tu bruto anual, tú decides, como la retribución flexible, ¿vale? O un salario en especie, que una parte de ese dinero, en vez de cobrarlo en efectivo, te lo ingresen como beneficiario en un plan de pensiones. Pero para ti esto es renta. Y por tanto, la aportación de la empresa a ese plan de pensiones es gasto deducible. Pues cuidado que los de aportación definida no dan ajuste fiscal. Son los otros, los de prestación definida, que están más pensados para retribuir, ¿vale? Más al tema de alta dirección o medio de consejo de administración. Que esta gente se les deriva el sueldo al final. Es decir, como hoy ya cobran lo que cobran, pues una parte de lo que ganarían, en vez de cobrarlo hoy, se les promete que cuando ya estén jubilados, la empresa les complementará la pensión de jubilación, pagando mientras vivan tal importe. Claro, por tanto, ahí sí que como el empleado no tributa hasta que eso no lo perciba, esa aportación que calculo a la compañía de seguro que tengo que realizar o al banco, quedan diferidas. Va, pues es la cuenta 140. Si lo veis en el... A ver, la 140 es la que os indica que hay que hacer ajuste fiscal. Puede ser, ya digo, por plan de prestación definida o premios de jubilación, pero es el compromiso que la compañía tiene con los empleados diferido y lo tiene externalizado. Podría contratar a una entidad financiera, una compañía de seguros, quien hace el cálculo actuarial y le obliga a aportar las primas correspondientes para poder hacer efectivo luego esa compañía de seguros o el banco el pago de esas pensiones o premios de jubilación. Por tanto, el primer tema era el 14.1 y el 14.2. ¿Vale? Con este ejemplo creo que os quede claro. Luego, en el 14. Bueno, aquí tenemos 3, habla de causas en las cuales sí que es deducible o no lo es. Por ejemplo, habla el 14.3, lo tengo puesto aquí, que en realidad lo que ella no admite Hacienda como deducible
es lo que es tácito o implícito, que no responde a una causa legal o a un tema contractual. Pongo aquí como ejemplo el anterior, el tema de despidos de empleados. Yo tengo aquí que a final de este año se ha hecho ese despido a los trabajadores y se les indemniza como despido procedente. Se les quiere pagar o 20 días o 33, bueno, perdón, son 20 días por año trabajado con un máximo que calcular de 12 mensualidades. Pero claro, para que tú haces la carta de despido, es la propuesta que haces, luego hay que ir al CEMAC, que es donde hay el acta de conciliación, si el empleado acepta esa iniciación o no. Si no hay acuerdo, quiere decir que el empleado opta ir al juzgado de lo social y reclamar despido improcedente. Claro, ¿qué quiere decir esto? Fijaros, ha habido el despido, no hay acuerdo en el CEMAC. Pues, ¿qué debe hacer la empresa? Bueno, pues cuantificar el posible indemnización en función de los 33 días o 45 días trabajados de sus empleados. Y hablando claro, hará provisión, porque no hay acuerdo. Acuerdo, voy a puesto 641 contra bancos, pero al no haber acuerdo, pone igualmente la provisión. ¿Cómo hace el asiento? Y de lo de contabilizar en el año que de los despidos. Por tanto, ahí pone las 641, que son indemnizaciones, al fin y al cabo, y la contrapartida, en vez del nombre de cada trabajador, lo que cobraría, ponemos provisión por responsabilidades. Le pongo corto plazo por causa social, como es un tema, una causa bastante delicada, actúa rápido. Por lo tanto, seguramente en 2 o 3 meses habrá una sentencia favorable o desfavorable al trabajador. Por tanto, en definitiva, aquí tenemos la deuda que es a corto, no tendrá efecto financiero y por lo tanto luego vemos que hay sentencia el 25 de marzo que depende, pues, las causas que se presenten los abogados de la empresa, pues en alguno de ellos dictamina que el despido es improcedente, eso es procedente, con lo cual de los 90.000 que habían calculado, acaba pagando 75.000 y sobra 15.000 euros. La pregunta es, ¿ese gasto que contabiliza el año X0 lo admitía Hacienda, sí o no? Sí. ¿Por qué? Primero, había el despido de los empleados y había la acta de conciliación al CEMAC. Y está calculado de acuerdo a la normativa laboral. Por lo tanto, no es tácito o implícito. Pues aunque no hay acuerdo y no hay sentencia, el gasto previsto de 90.000 euros al año X0 es deducible. ¿Qué pasaría luego si se determina que la cantidad a pagar es menor? Que el exceso de provisión tributa. Pues aquí nunca hay ajuste, ni cuando contabilizo el gasto, ni cuando lo revierto la parte que sobra. Cuidado, un tema serio distinto es aquella empresa que decide, ¿vale?, que por si algún día hay que despedir a alguien, provisiona. Luego, evidentemente, como es tácito, ese asiento contable, Hacienda no lo admitiría. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos a nivel de ejemplos? Otro tipo de relación con el personal sería lo que llamamos bonus en dinero. Pactamos con el empleado para conseguir unos objetivos en crecimiento de ventas o resultados, en que se le va a pagar un dinero, pero que la condición es que permanezca la compañía hasta tal ejercicio. En definitiva, es un bonus en dinero sujeto a un tiempo de permanencia, porque si se va de antes la empresa, no lo cobraría. Es la cuenta 143 en contabilidad. ¿Qué opina Hacienda de este tipo de concepto? Que claro, aunque esté aprobado el importe monetario, si no lo cobra, para el trabajador no es renta. Pues se lo voy a poner a la compañía hasta tal fecha. Pues si para él no es renta, para mí el gasto no es deducible. Pero a mí me va a obligar la contabilidad a prorratear ese coste durante el periodo de permanencia. Pues por más que esté contabilizado parte de este coste a gasto de personal, como para el empleado no es renta, no lo tributa, para mí no es deducible. Lo será en el pago. Es una diferencia temporaria, es un ajuste positivo, un activo diferido. Vamos a ver aquí un ejemplo práctico. Yo tengo que en el año X0 tenía a 5 directivos de la empresa que los tuvimos premiar con un sobresueldo de 6.000 euros brutos. Pero la condición para que con esa cantidad de ese bonus es que permanezca la empresa hasta el cierre del año X2. En definitiva, está diciendo, usted debe estar en el X0, X1 y X2, 3 años. Si se va antes, evidentemente, la idea cuál es, no cobraría los 6.000 euros. Lo cobrarán de ahí esa fecha. Yo que tengo aquí, voy a hacer primero el asiento del 2000 X0, luego veré qué pasa en el año X1 y el año X2. Claro, en el X0 están todos, por tanto, yo hago un cálculo
de gasto de personal en el cual digo, tengo a 5 directivos que os he prometido un pago de 6.000 euros. En total implicaría desembolsar 30.000 euros. 30.000 euros a repartir de forma lineal durante el periodo de permanencia, que cuenta el que ha conseguido el objetivo, pues entre 3 años, pues, año X0, X1 y X2. Pues a este ejercicio le imputo un gasto de 10.000 euros. Es la cuenta de 645 a nivel de coste personal y es provisión por esa incertidumbre, porque si alguien se va, esa parte de bengala no se pagaría, se iría ajustando. Pues de momento, como decíamos, yo tengo 10.000 de gasto de personal, que aunque sean menos dinero para los accionistas, para Hacienda no es deducible. Lo ajustaría en la casilla 335. ¿Vale? Pues aquí sería ajuste positivo y el contable contabilizaría el activo diferido. ¿Qué pasa al siguiente año? Que hay que volver a ajustar la provisión. Tenemos que en este momento, y os cuento en el enunciado, ¿cuántos directivos permanecen todavía en la empresa? 4 directivos. Uno se ha ido. Lo que hago es calcular que 4 directivos implicaría tener que pagar 6.000 cada uno, 6.000 a cada uno, en total serían 24.000 euros. Eso ya al cabo en 3 años, ¿vale? A cierre del año que viene. Pero ¿qué parte ya está consolidada? 24.000, 2 años de 3, equivale a tener un fondo de 16.000 euros. Con el plazo ya tenía 10.000, lo incremento en 6.000. Significa, es cuestión de calcular cuántos quedan todavía hoy, cuál es el coste del bonus y ese total ver la parte consolidada. Son 2 años de 3. Pues nos haría falta que la 147 tuviera un saldo a final de este año de 16.000 euros. Como del año pasado ya tengo contabilizado a los accionistas retenido 10.000, he de incrementar la provisión en la diferencia, en 6.000. Por lo tanto, por un lado, la 147 la incremento en 6.000. Luego, cuidado, la cantidad del año pasado, como el pago es más tarde de un año, tiene lo que llamamos el efecto financiero. Claro, monetariamente, los 6.000 no son equivalentes al pago que haré dentro de del año que viene. Entonces, el efecto financiero lo he calculado en un 2%. Pues esos 10.000 del año pasado, 2%, equivale a contabilizar 200 de efecto financiero a la cantidad que imputa el año pasado y que pagaría el que viene. Y por diferencia, incremento el coste de personal de este año. Bueno, la idea es que sea gasto financiero o sea incremento personal, como esto no está pagado, esos 6.000 euros que incorporo de más no son deducibles. Incrementarían el activo diferido que tenía abierto el año anterior. ¿Vale? Pero ahora sería 25% de 6.000 euros, 1.500 euros. Y además de hacer el asiento contra, he de acordarme que luego, como falta un año para el pago, reclasifico lo que era largo pasa a corto y en total tengo acumulado 16.000 euros que estaban contabilizados y no están deducidos. El año que viene, cuando hago el pago, ¿cuántos directivos tengo? Solamente la empresa. De aquellos que considero objetivos, solamente quedan 2. Pues acabo pagando solamente ¿cuánto dinero? 12.000 euros. Me sobra. Pues lo que hago es elimino la provisión que tenía, que era por 16.000 el año pasado, acabo pagando 12, sobran 4. Ahora la pregunta es, ¿qué ajuste fiscal hago este año? Fijaos, para empezar, lo que sobra, ¿vale? Como no habéis gasto deducido lo que doté, no tributa, no renta, lo elimino. Y ahora que pago 12, son gasto deducible y no están. Pues menos 12, menos 4, acabo restando los 16, recuperando lo que en los años anteriores había tributado. Pues revierte este año los 100.000 euros y canceláis el activo diferido. Pues en definitiva, vemos que en el tema de bonus con periodo de permanencia, la idea es siempre para esto. Si lo que estoy contabilizando el empleado no lo tributa, para la empresa no es gasto deducible. Y como trabajo lo va a tributar cuando lo cobre, ese aumento es deducible para mí. Es una diferencia temporaria. Más ejemplos. El tema ya ligado aquí un poco a la actividad. A ver, es una compañía que ejecuta proyectos y que ya una parte haya realizada y una parte pendiente. Y ve que el trabajo pendiente que le queda realizar, lo que puede pagar por ello no lo recuperará todo, así que tendrá una posible pérdida. Pues eso lo provisiona. Pero claro, como es obra no ejecutada, Hacienda nunca la admite. Y la provisión para gastos honorosos jamás
fiscalmente se admitirá. Hasta no esté ejecutado el proyecto, va por grado de avance, no se puede imputar la pérdida prevista. Aquí tengo esa idea. Tengo un encargo de automatizar una línea de producción, ¿vale? La debería entrar dentro de 3 meses y como hemos planificado fatal los tiempos, que veo retraso en todo el tema de horas y materiales, el retraso de 2 meses me va a implicar tener que afrontar toda serie de horas extras, etcétera, que implicarán que ese proyecto, 25.000 euros, no se recupere. Hay una posible pérdida final en la entrega de 25 cuantificados a día de hoy. Vamos a ver qué puede pasar. Por lo tanto, esto, contablemente, lo hacemos con la cuenta 4994, provisión de contratos que nos salen bien el margen, ¿vale? Pues esos 25.000 euros, como están ejecutados, Hacienda va a decir no. Porque como esto funciona contablemente, doto y al siguiente año lo elimino, pues está metido el margen real que has tenido, la idea es hoy es positivo y revierte al siguiente año porque no se da renta la reversión, porque el gasto no ha sido deducible. ¿Vale? Aquí tenéis la casilla, es la 337 y por lo tanto el activo diferido. Más cuestiones a nivel de provisiones, de más ejemplos para ver si las deja deducir o no. Aquí prefiero incluso que tenéis el listado, pero vamos a verlo con ejemplos. La primera, tema de actuaciones medioambientales. ¿Qué opina Hacienda? Que si hay un compromiso de reparar daños ecológicos, si lo ha aprobado la agencia tributaria, si lo has presentado a la agencia tributaria y está aprobado, será deducible. Si no, hay que esperar a llevar a cabo la actuación medioambiental para que sea deducible. Pues depende si cuenta ese plan la aprobación o no de la agencia tributaria. Si no está ni presentado ni está aprobado, evidentemente, hasta no puede presentar las facturas, no se me admite el gasto. Yo aquí tengo una empresa que se dedica al mundo de los áridos, ¿vale? Y tiene una concesión administrativa de un ayuntamiento para extraer de al lado del río una serie de piedras o una cantera, ¿vale? Pues voy a extraer material para producir productos para el sector de la construcción y por lo tanto tengo un convenio con el ayuntamiento de esa concesión que los camiones de ruta que siguen, que destrozan lo que es el pavimento, además la cantera tiene un agujero feísimo, etcétera, que repare los daños ecológicos. ¿Vale? Que repare la carretera y si es un tema de ir al lado del río, que todo lo que se dañe del río se tenga que reparar, si se destrozan árboles que se tengan que reponer, etcétera, etcétera. Claro, pues yo a medida que voy extrayendo esas piedras, hablando claro, voy a cuantificar cuál va a ser mi coste futuro. Yo lo estoy contabilizando como una previsión para reparaciones medioambientales. Y la llevaré a cabo al final de todo, cuando entregue la cabeza de la concesión y tenga que hacer frente a ese tipo de reparaciones. El tema es, como no cuento con la aprobación de la agencia tributaria, todo ese gasto que yo voy contabilizando, que voy haciendo la actividad económica, pues la idea es, no sería deducible. Pues aquí yo tengo, primero, os doy como idea que del año pasado había provisionado un importe de 60.000. Como el pago es dentro de un par de años, la reparación medioambiental, hay que meterle el efecto financiero del año pasado, que aquí lo he cuantificado en un 3%. Y la parte que incremento este año, por la actividad que he realizado de extracción, son 40.000. Hay que ver el daño que ha realizado y que se puede tener, repararlo. Pues lo añado a la cuenta 145 y hasta que nos falte un año y se haga la reparación, todo eso estamos provisionando, hay que ir haciendo ajuste positivo al no contar con la aprobación de la agencia tributaria y aumentar el activo diferido. ¿Vale? Aquí tenéis en la casilla la 337, luego revertirá todo a 338, pero de momento incrementamos el activo diferido. Más temas. Aquí, por ejemplo, el tema desmantelamiento. Eso tiene que ver con inmovilizados. Hay una empresa, que es un hospital en este caso, que compra un aparato de rayos X y que, claro, ese aparato de rayos X, como se utiliza evidentemente reactivo y toda la historia, al final está obligado por normativa de que hacer un reciclaje especial. Pues eso implica en contabilidad que todos aquellos compromisos, cuando tú haces una inversión de retiro, desmantelamiento o de alguna forma rehabilitación, hay que sumarlo de entrada al bien y bajarlo a gasto vía amortización. Pues aquí la idea es lo siguiente. Primero, es un hospital, no factura IVA, por tanto, el IVA de la compra
del aparato es mayor coste. Luego tengo que buscar la idea esta. Dice el plan, ¿qué cantidad le incorporo? Pues bueno, pues mira, de un proyecto similar que sea cercano, ¿qué ha costado el coste del desmantelamiento? ¿Vale? Y el coste del retiro. Y incorpóralo. O bien, cuantifícalo con un informe externo y actualízalo a día de hoy. Yo he puesto 136.000 euros. La importancia es documentemos bien la cantidad que añadimos. Porque contablemente lo que haré es sumarle a la cuenta 213 todo. El precio de pago hoy, el IVA no deducible y ese coste futuro actualizado a día de hoy. Eso quiere decir que la máquina quedaría valorada por 600.000 euros. Si además cuento con un plan especial de amortización de 5 años, lo que yo amortice, que sería en base a 620.000 que incorpora el coste futuro, sería deducible, porque existe normativa legal, por lo tanto, no es un tema tácito. Aproximadamente le pago hoy lo que vale el equipo y el IVA, y esta sería la cuenta 143, pero hay que ir incorporando el efecto financiero. Pero digo, como es un tema contractual o legal, pues en este caso, lo que estás contestando además de amortización y el efecto financiero, no hay que hacer ajuste fiscal, se te admite. Siempre que la amortización esté dentro de lo que es tablas de Hacienda o como aquí, que hay un plan especial de amortización. También Hacienda admite la provisión relacionada con gastos asociados a devoluciones de ventas o bien garantías postventa. Pero Hacienda lo calcula de una forma especial, lo regula el artículo 14.9 y tiene que decir que ella te calculará un porcentaje promedio entre el gasto real de este año y los dos anteriores en relación con la facturación. Si tú provisionas esa cantidad, lo que estás contabilizando es fiscalmente deducible. Si es una cantidad superior, habrá que hacer ajuste fiscal. Ya que tengo una empresa que a sus clientes le ofrece una garantía a sus productos de 9 meses. Y tengo mi historial. Como además en la parte técnica la tiene subcontratada, tengo el coste real del servicio de reparaciones del actual y los anteriores y la facturación. Pues lo que dice Hacienda, calcúlame en el promedio de 3 años, de cada 100 que facturas, ¿qué porcentaje es el coste postventa? La Hacienda calcula esto. Te calcula, coge los gastos de 3 años con la facturación y me sale en este caso un 4,65%. Pues para Hacienda, dice, si de ese porcentaje lo aplicas a la parte de garantías que todavía tienes vivas, pues yo te dejo que si eso está contabilizado, te lo puedes deducir. Pero ahora habrá que ver sería mi porcentaje fiscal que ha hecho el contable. El contable de esta empresa, aquí os cuento, que del año pasado había contabilizado 25.000 euros y Hacienda admitió 20.000. Y este tiene como garantías vivas, es decir, de la facturación que tiene del último año, todavía tienen garantía 600.000 euros. Y ha provisionado 30.000. Pues en definitiva, el contable, como eso es una estimación, según tu histórico, siempre son de tipo aplicada. Elimina lo que hizo el año anterior y otra de nuevo. Pues lo que ha hecho el contable ha sido esto. Eliminó el importe que contabilizó el año pasado, que eran 25, y dota de nuevo los 30.000. La pregunta, ¿qué pasa con la reversión de la provisión del año pasado? El exceso. Que esos 25.000 euros, la parte que fue deducible, tributa, pero la parte que fue deducible, no. Pues de esos 25.000, como aquí cuento que 20.000 sí fueron deducibles, 5.000 no, he de acordarme de quitar 5, que no son renta, porque Hacienda no lo admitió la dotación, esa parte. Por un lado, a nivel fiscal, revierten los 5.000, ¿vale? Y por otro lado, he de ver este año qué porcentaje podía, o qué importe podía deducirse. Hemos contabilizado 30.000. Y por el porcentaje que hemos calculado este año, después de 3 años, sobre las garantías vivas, mi cantidad deducible son 28.500. Pues el ajuste que haría por exceso son de 1.500. Pues negativo de 5.000 para el año pasado y positivo de 1.500 que he contado de más que otro no se me admite. Pues la idea es, ¿veis? Tendría ocupada las dos. Los 1.500 el exceso de este año y será la parte del año pasado que aquí estaba el año anterior. Por tanto, en definitiva, revierto
el activo diferido del año pasado por 5.000 al 25% y doto un activo diferido de este año con origen, que sería los 1.500 que van a revertir al siguiente año y que actúa como quita y pon. Pues la norma contable nos obliga a hacerlo de esta forma, como son estimaciones según el histórico, borramos lo que hizo el año pasado y contabilizo de nuevo, porque el gasto real lo tengo metido en el 72, para no duplicar. También tengo aquí, por ejemplo, un acta de IVA, ¿vale? Porque aquí tengo que tener una inspección este año de IVAs del año X3 y X4. Me han revisado sobre todo el tema de coches de empresa y me encuentran que me he deducido el 100% de IVA de coche de empresas cuando no están totalmente afectos. Pues Hacienda me regulariza esos IVAs, además de también gasolinas de vehículos, de reparaciones, etcétera, y eso hace que de lo que me deducí de IVAs, hablando claro, hay 40.000 que no lo eran. Esos 40.000 exacta hay que ingresarlos como cuota de IVA, más la sanción, más el interés de demora. Yo firmo el acta de conformidad, pues acepto pagar esto. Si la recurriéramos al TEAC, pondría provisión para impuestos. Si hay acuerdo, es deuda de acta de IVA y se paga con Hacienda y punto. Y si no hubiera acuerdo, sería la cuenta 141. Aquí más claro lo que estoy diciendo es si hay que hacer ajuste fiscal o no a un acta de impuestos de IVA. Claro, el tema está en que el IVA, si yo lo declaré deducible al 100%, no lo incorporé al activo ni me deducí ese IVA de reparación y todo esto. Pues la idea cuál es, los 40.000, como no están prescritos, hablando claro, eran un coste en IS. Porque si un IVA no es deducible, va a cuentas de código 6 o a más coste de activo paga por amortización. Pues esa cuota que estoy pagando en el IS, esos 40.000 son deducibles. La sanción no, evidentemente. Entonces, además, un gasto financiero depende del límite conjunto de si excede o no al 1.000.000 de euros. ¿Vale? Pues cuidado porque tenemos que las actas de inspección pondré provisión si están recurridas. Si no hay acuerdo, no, pago el acta y tal. Luego también, si es una inspección de IS, nunca va a ser deducible la cuota, pero son de retenciones o son de IVAs, evidentemente, o sea, un gasto en sociedades que era deducible. Por tanto, cuidado porque hay que ver realmente si hay que hacer ajuste o no. Y hasta aquí un poco todo lo que tiene que ver con provisiones. Gracias por todo y espero veros en próximos vídeos.